para aportar un poquito más de luz a todos ustedes. Nuestro invitado se llama Cristian Cerdá y es maestro de registros akáshicos y a su vez nos habla de metafísica y otras cosas más. Por eso, Cristian, muy buenas tardes y te vamos a dejar que vos mismo nos expliques lo que vas a hacer y qué nos vas a decir hoy en nuestro programa. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación, feliz de estar acá. Bueno, nada, como bien dijiste, soy maestro de registros y bueno, está bueno explayarse un poco sobre ese tema para que se pueda entender lo que es, de qué se trata, qué son los registros, ¿no? Y qué te conlleva hacer esa práctica, ¿no? Después, bueno, me interesa también mucho lo que es la metafísica, lo he estudiado también durante muchos años y lo he practicado y siempre me estoy informando constantemente y es algo que me apasiona. Y ahora en estos últimos tiempos salí a dar talleres de metafísica, estoy recorriendo algunos lugares compartiendo un poco de esto que está buenísimo, que me encanta. Así que nada, yo propongo hablar un poquito de metafísica, los 7 principios básicos universales que funcionan en todo, cómo se crean un poquito las cosas que son leyes básicas para conocer, están buenas. Y después pasar un poquito por los registros, ir avanzando por ahí en ese orden. Para terminar, tal vez contando un poquito, ya un poco más a nivel elevado, ¿no? Lo que es la conciencia yo soy, que hoy se habla tanto, ¿no? Sí. Del yo soy. Desmenuzar un poquito realmente de qué se trata eso y cómo podemos estar en armonía con eso. Bárbaro, vos tenés una página, ¿no es cierto? Tengo una página, sí. Es una página de Facebook del Gran Resonante, ¿sí? Es un nombre que surgió en sueño, así que buenísimo. Cuando tenía que armar una página dije qué nombre poner y bueno, no tenía mucha, no lo quería usar porque sonaba un poco ego, ¿no? El Gran Resonante. Pero después entendí que resonantes somos todos, ¿no? Que todos somos resonantes y cuando uno entiende eso y vive acorde a eso se transforma en un gran resonante. Así que yo creo que no soy yo el gran resonante, sino que somos todos. Así que ese es mi Facebook. Bueno, página. Todo tuyo, el micrófono y adelante. Ya arrancamos. Dale. Bueno, un poquito eso, lo que veníamos hablando en metafísica son 7 principios básicos que es lo que mantiene todo de alguna manera en armonía, ¿no? Funcionando en una forma perfecta y sincrónica sin que haya un desorden, un caos, ¿no? Podemos entender aparentes caos, podemos ver algunas cosas que creemos que son caos, pero en realidad tiene un cierto orden atrás y siempre tiene una cierta lógica. Así que hasta el caos está ordenado. Así que siempre funciona todo de acuerdo. Son 7 principios, yo los relaciono también mucho con los 7 chakras, ¿sí? Que tenemos, empezando por el chakra corona, que se puede referir también con el chakra, con el principio de mentalismo, ¿sí? Es un chakra que tiene que ver con las facultades mentales, con la mente en sí, ¿sí? Y el primer principio de metafísica es ese, el principio de mentalismo. El mentalismo no cubre todo, ¿sí? Todo es mente, ese es su lema. Así que a partir de ahí se desprenden de alguna manera el resto de los principios. En sí, siempre estamos hablando de lo mismo. Cuando hablamos de metafísica o los 7 principios, es una sola frecuencia, es una sola energía que se mueve, lo abraza todo y lo conlleva todo y armónicamente va trabajando siempre en sincronía con todo. Para entenderlo, en la humanidad hace miles de años se lo empezó a enseñar como 7 principios, 7 leyes fundamentales, ¿no? Muy antiguamente los griegos, Platón hablaba de esto también, después vino Hermes, bueno, en Egipto Tot, hubo montones, ¿no? Más en estos tiempos después el maestro Jesús, lo que él enseñaba era muy metafísico, tenía una mirada muy metafísica. Pasando más en tiempo contemporáneo, por ahí lo tenemos a Saint Germain, ¿sí? Que ha enseñado también por Europa en épocas no tan lejanas, ¿sí? Todo lo que enseñaba era metafísico también. Así que nada, es una forma de entender la vida, de cómo aplicarla a nuestra vida diaria, también se puede hacer a medida que vamos entendiéndolo justamente, ¿no? Así que bueno, después pasamos a otro chakra que es el chakra del tercer ojo, ¿sí? Y ahí ya podemos ubicar el principio de correspondencia, ¿sí? Que nos dice como es arriba es abajo, como es abajo es arriba. También se le puede agregar como es adentro es afuera y como es afuera es adentro, ¿no?
para entender un poquito que todo lo que vemos tiene que ver con un principio que se llama correspondencia. O sea, todo lo que nosotros estamos viendo hoy, lo que estamos acá reunidos, de alguna manera nos correspondemos en alguna frecuencia. Por eso nos encontramos, por eso nos vemos, por eso dialogamos y encontramos una cierta sincronía o resonancia en cada uno de nosotros, ¿sí? El principio de correspondencia nos mantiene todo en un perfecto sincronismo, ¿sí? No hay nada que suceda que uno diga, ¿y yo qué tengo que ver con esto, ¿no? Si hay algo que me disgusta de algo, de alguien, algo está resonando en mí, por eso genera ese disgusto, ¿sí? O ese amor, o eso lo que sea, ¿sí? Porque corresponde que así sea, ¿sí? Entonces, creo que, no sé si en psicología, en donde es que se enseña que cuando uno conoce a una persona que de entrada le cae mal, está despertando un recuerdo, ¿sí? En su memoria de alguna persona, capaz que en su niñez o capaz que de donde sea, que algún momento le cayó mal. Y al ver a alguien, solo por verla, ya la juzgamos porque el recuerdo está en nosotros. Pero bueno, tiene poquito que ver eso con... Sí, también con la correspondencia. No solo el aspecto, ni solo el verla, sino el sentirla, porque energéticamente hay una... ¿No es cierto? Energéticamente sucede uno está captando esa energía y es como dos notas en música. Si esas dos notas son armónicas, el acorde va a ser hermoso. Exacto. Si esas dos notas son disonantes entre sí, ¿no? Para los que saben música, por ejemplo, un la, ¿no es cierto?, con un re, claro, va a sonar armónico. Claro. Pero si yo el la lo quiero tocar con un si, claro, va a sonar bastante feo, ¿no? Entonces, lo mismo, dos personas en distinta frecuencia vibracional, claro, aunque ni siquiera se vean, ya se rechazan energéticamente. Claro, sí, sucede eso, pero después hay que entender también que esa persona está ahí por alguna justa razón. Tal cual. Cuando entendemos que los principios funcionan siempre, no hay forma de esquivarlo. Entonces la correspondencia nos dice eso, que todo sucede lo que corresponda que suceda también, ¿sí? Tiene un montón más para seguir desmenuzando. La correspondencia es enorme y es hermoso porque nos habla de esto, ¿no? Que yo siempre doy un ejemplo en los talleres que es como un vaso de agua, ¿sí? Cuando tenemos un vaso de agua, volcamos la mitad del vaso de agua sobre una superficie y cada gota es un fractal de lo que hay dentro del vaso, ¿sí? Entonces, el principio de correspondencia nos habla de eso, de cómo se fractaliza la energía de lo que somos, ¿sí? en el entorno, para poder vernos a nosotros mismos y entender de qué estamos hechos, de qué somos, por qué estamos acá, ¿sí? Qué tengo que aprender, entender, trascender, ¿sí? Entonces es grandísimo ese principio, podríamos estar mucho tiempo hablando sobre él porque es hermoso también, ¿sí? Después, bajando por los chakras, tenemos el laringio, ¿no? El chakra del laringio nos habla del principio de vibración, ¿sí? Todo vibra, ¿sí? El sonido es vibración y la vibración también es frecuencia, ¿sí? Es una frecuencia que lo atraviesa todo, o sea, todo está sostenido por una frecuencia, ¿sí? Y lo que hacemos en diferentes momentos es conectarnos con diferentes estados frecuenciales, ¿sí? Es lo que hablabas hace un rato, cuando una frecuencia de otra persona no es disonante hacia mí, lo puedo captar, lo puedo sentir, ¿sí? Porque estamos hablando de frecuencia. Cuando uno entra en una habitación y hay mucha gente hablando de cosas por ahí, podríamos calificarlas como negativas para entenderlas, cosas feas o oscuras, y uno entra ahí, puede llegar a bajar su frecuencia y contagiarse y terminar hablando con ellos de lo mismo, y por ahí te vas con un dolor de cabeza, ¿sí? Porque vos entraste en esa frecuencia, te dejaste llevar por esa frecuencia, ¿sí? Sí. Se dice que cuando un maestro ascendido, Jesús o Saint Germain, entraba en una habitación, su sola presencia ya transformaba la frecuencia del ambiente, o sea, ya no se podía ni siquiera pensar en algo de baja frecuencia por la alta frecuencia que este ser traía, ¿sí? Entonces, todo es un juego de frecuencias y esto lo atraviesa todo, ¿sí? Y cuando hablamos de frecuencia también estamos hablando de lo que conocemos, generalmente en 2D se dibuja como una onda frecuencial, ¿sí? Pero bueno, esta onda en realidad no es tan así, sino que es más bien cíclica, ¿sí? Es como una forma espiralada, ¿sí? Como el principio de Fibonacci, proporción áurea,
sea, todo en el universo se mueve por espirales, ¿sí? por ciclos. ¿Sí? Entonces a veces también tenemos esa visión de todo en 2D, ¿sí? Por lo tanto vemos todo lineal, pero en realidad en la 3D hay otros factores también, ¿sí? Entonces la frecuencia tiene que ver con eso, con un movimiento que cuando lo entendemos tampoco tiene arriba o abajo, porque si vos esa frecuencia la girás, empieza a cambiar la perspectiva. Entonces lo que antes era positivo pasa a ser negativo, y lo que yo calificaba con negativo en realidad pasa a ser positivo. Entonces, por eso que el arriba y abajo en realidad es una creación nuestra para estar en la dualidad, porque el arriba y el abajo no existe. Yo una vez hice, acá en una charla explicaba el tema. No te quiero robar tiempo, me interesa. No, quiero calcular más o menos para no perderme también por las ramas. No, por favor. No, te quería decir, bueno, si estamos inmersos en la dualidad, vamos a tener noche y día, vamos a tener frío, calor. Exacto. Y yo siempre explico, mirá, ¿qué es el frío y qué es el calor? Claro. O sea, eso no existe, lo que existe en realidad es la temperatura. Claro. Entonces, nosotros ponemos una escala, ponemos un 0 en algún lado. Exacto. Y decimos de acá para arriba es calor, de acá para abajo es frío. En realidad todo es temperatura, mucha o poca. Claro. Lo mismo luz y oscuridad. O sea, ¿qué es la oscuridad? Ausencia de luz. Claro. O sea, la oscuridad en sí no existe. Claro. Yo siempre le digo a la gente, trata de prender una oscuridad para apagar una luz. Claro. La oscuridad en sí no existe, es ausencia de luz. Claro. Cuanto más oscuro esté todo, una pequeña lucecita rompe toda la oscuridad. Claro, claro. Sí. Y ahí cuando prenden la lucecita en el campo y se llena de bichos. Pero sí, tal cual, sí, eso corresponde a otro principio, es el de polaridad, la verdad. Así que bueno, nada, todo es frecuencia, todo es vibración, todo es sonido, todo tiene una cierta frecuencia, todo vibra, lo que nosotros sentimos, creemos que es inerte, también está vibrando, ¿no? Así que nada, eso es también, funciona siempre, como todos los principios funcionan siempre, son inalterables, no hay nada que esté en reposo absoluto, siempre todo se está moviendo constantemente. Y si nosotros entendemos el sistema solar también, generalmente lo dibujamos en 2 dimensiones, ¿no? El Sol y los planetas girando alrededor, ¿sí? Pero si entendemos que este Sol está a la vez girando alrededor de otra estrella mayor, ¿sí? Ese movimiento tampoco sería circular, sino que sería cíclico, o estaría girando también constantemente. O sea, se dibujaría esa onda frecuencial de forma cíclica. Todo lo que existe es cíclico. Sí. Claro. Así que bueno, ese por un lado es el de vibración. Después seguimos bajando un poquito más por los chakras y nos encontramos con el corazón, ¿sí? El chakra cardíaco, chakra importante para todos, ¿no? Para mí el más importante de todos. Sí, y el menos autorregulado tal vez, porque todos nos han enseñado a manejarnos en nuestras vidas desde una lógica racional, ¿no? De una lógica, bien dicho. Sí. En la escuela, todo es un sistema basado en lógica, razonamiento, ¿no? Siempre que está bien, está bueno, está bárbaro, sirvió, funcionó, hemos creado muchas cosas con eso, ¿no? Pero nadie nos enseña a gestionar las emociones, ¿sí? ¿Cómo gestionar esas emociones? Uno puede estudiar en todas las academias, ser el mejor erudito del mundo, pero no puedes controlar las emociones y entonces eso descuadra un poco todo tu sistema, ¿sí? Por más que estudies lo que quieras, ¿no? Sí. Gestionar las emociones es una parte importante que no está tan bien. Sería como tener una guitarra con una cuerda desafinada. Claro, sí, por más que quieras que suene, va a sonar con esa melodía. Va a sonar desafinado, tal cual. Así que bueno, el principio de ritmo nos habla que todo fluye y todo refluye. Todo tiene un ritmo, ¿sí? Como el corazón. El bombeo de la sangre es un ritmo, ¿sí? Cuando nos asustamos, ese bombeo va un poquito más rápido, ¿no? Y eso corresponde también a una reacción que el cuerpo necesita para defenderse, ¿no? Nuestros orígenes biológicos debían correr, ¿sí? Ante una amenaza. Tal cual. Entonces el corazón... Pasa que nosotros somos una construcción que se hizo sobre bases muy primitivas, como el cerebro reptiliano. Entonces,
el cerebro reptiliano se activa, es 5000 veces más rápido que el cerebro pensante. Claro. O sea que primero salta el cerebro reptiliano automáticamente. Sí. Y después vino el cerebro límbico, todo el sistema límbico, ¿no? Donde se manejan las emociones, que es 500 veces más rápido que el cerebro pensante. Claro. O sea, primero salta el límbico, primero salta el reptiliano, después el límbico y por último pensar las cosas. O sea, si no tenés una cierta armonía donde todo piense lo mismo y haga lo mismo, estás bajo el riesgo de primero hacer y después arrepentirte. Claro, y es como una forma de sobrevivir también, ¿no? Es que es distinto. Lo que pasa es que la biología nuestra, el cuerpo físico, todo es supervivencia. Si tenemos sed, tenemos que tomar agua para sobrevivir. Si tengo hambre, tengo que comer para sobrevivir. Esta biología es de supervivencia. Sí, tal cual. Lo que pasa es que a veces culturalmente también estamos inmersos en una biología de supervivencia, ¿no? Que nos lleva a hacer por ahí trabajos que no nos gustan tanto. Comer lo que no queremos. Cuando digo comer, digo tanto ideas y pensamientos como alimentos físicos, ¿no? Las dos cosas. Claro. Hoy en día sobrevivir significa llegar a fin de mes. Llegar al trabajo, tener la platita. Estamos tratando de sobrevivir, o sea, estamos quitando mucha atención a por ahí cosas importantes solamente por sobrevivir. Y bueno, genera muchos conflictos también. Tal cual. Así que bueno, el principio de ritmo nos habla un poco de eso, cómo todo fluye y refluye, ¿no? Como las olas del mar, ¿sí? Como están constantemente en ese movimiento, ¿sí? Y bueno, va a haber momentos positivos, que podemos calificarlos como positivos, y va a haber otro momento negativo. Es un ritmo, ¿sí? Que pasa siempre, como hablabas recién del día y de la noche. No se puede evitar que se haga de día o que se haga de noche, ¿sí? Si pudiésemos evitarlo sería un caos, porque la vida como la conocemos dejaría de ser, ¿sí? Entonces esos ciclos mantienen una orden, mantienen una armonía. Hubo un político que modificó eso. Dijo que el día tenía 24 horas y de noche también, dijo, ¿no? Creo que todos podemos imaginar quién habrá sido, ¿no? Pero bueno, lo dejamos ahí. Así que bueno, nada. El principio de ritmo también tiene muchas cosas para enseñar, ¿sí? Para entender, para poder situarnos por ahí, cambiar, ¿sí? La perspectiva. ¿Sí? Sabemos que estamos pasando por un bajón económico, un bajón emocional o lo que fuese. Tranquilo, porque es un proceso, así como el invierno pasa, ¿sí? Después viene la primavera y después el verano. Así que de a poquito, si sabemos que nos vamos a volver a sentir bien, que el faltante se va a disminuir en algún momento y va a crecer la abundancia, o sea, tenemos que tener esa conciencia de que todo es un ritmo y que el ritmo no es para siempre, ¿sí? Así como bajó, va a volver a subir, ¿sí? Y aunque no estemos en el estado de sentirnos bien, después de llorar y sufrir o de quejarnos o lo que fuese, cambiamos la perspectiva, ¿sí? Teniendo conciencia de que todo pasa. Me ubico en el todo pasa, creo que ya empezó a pasar, que ya pasó, me ubico en ese sentimiento, ya no de dolor, sino de amor o en lo que fuese, o que sea a mí mismo, ¿no? Y mantengo esa frecuencia. Entonces ayudo a que, si el ritmo era muy largo, porque fueron de muchos años de un ritmo bajos y altos, obviamente el ritmo quiere mantener su curso, ¿no? Entonces me polarizo en otro aspecto, en otra frecuencia, y empiezo a empujar el ritmo para acortarlo un poco, ¿no? Quiero preguntarte, y me detengo acá, cuando hablas de frecuencia, ¿no? Sí. Y uno convive con gente así, para aquellos que por ahí conviven con gente así de baja vibración, por así decirlo, y tratan de vibrar alto, ¿no? Como de mantener esa frecuencia, como vos decís, bueno, todo pasa, pero alrededor tenés gente que te tira abajo. ¿Cómo hacer para evitar eso? Que es el lugar que corresponde estar por alguna cierta razón en ese momento, ¿sí?
y si estás teniendo algunos ciertos conocimientos de estos temas, tu frecuencia empieza a cambiar. ¿Sí? Entonces al empezar a cambiar tu frecuencia ya y no polarizarte tanto en lo que escuchás, en lo que sentís, de a poquito empezás a contagiar a los demás. ¿Sí? Sí. Y cuando tu frecuencia realmente esté en otro canal que ya no le corresponda estar ahí, te puede salir otro trabajo diferente. ¿Sí? Uno tiene que estar abierto a las posibilidades del universo, porque estás ubicado en ese lugar por una cierta razón. Algo estás aprendiendo de esa baja frecuencia de ese lugar, corresponde que estés ahí. Entonces, tomarlo con amor, con tranquilidad, entendiendo qué es lo que yo necesito ver para de alguna manera trascender algo, ¿sí? Y en la medida que yo mantengo mi frecuencia con esa conciencia y me abro a recibir, ¿sí? Puede ser que ya no necesite estar más ahí. Puede ser que me salga otro trabajo, o recuerde que me estaban llamando a otro trabajo pero no le daba bolilla, y por miedo a cambiar, ¿no? Entonces, si yo cambio mi exterior, empieza a cambiar. Por eso, como es afuera, es adentro, y como es adentro, es afuera. Es imposible variar tu frecuencia si estando en ese lugar que vos decís, te la pasás rezongando y quejándote y no soportando el lugar. Eso va a ser imposible. Ahí vas a inclusive bajarle más la frecuencia de lo que están ahí. O sea, para elevar tu frecuencia tenés que aceptar, como dice él, entender que en ese lugar tenías que estar por alguna razón y luego empezar a trabajar sobre vos. La única forma que sea posible que vos trabajes sobre vos para elevar tu frecuencia es no quejarte, no juzgar. Entonces estás una isla, digamos, en el medio de todo eso y podés hacer tu trabajo de elevación. Y al elevarte vos, como el ser humano generalmente no escucha pero mira, porque es un tema que viene de millones de años, que uno copia al otro siempre. Entonces, cuando vean que vos vas cambiando la frecuencia, los otros van a empezar a copiarte. Claro. Ese es Sí, el sí. Sí, hay personas, viste, que a veces vienen y uno dice, che, pero esta qué charlatana que es, o qué. Me pasó ayer, o sea, una situación familiar y no paraba de criticar y criticar y criticar, y yo decía, ay, por favor, no me quería ir, pero a la vez me fui con, la verdad que me fui mal, viste, como mal, me fui en un momento. Pero entiendo que hay que quedarse y aceptar eso, ¿no? Porque somos parte del todo, pero bueno, en algunas si no tenés situaciones una obligación, podés irte mejor, para no seguir. Pero por ahí tenés que estar ahí porque ya tu puesto laboral... Lo más sano que consideré en ese momento, claro. Pero bueno, también comprendo que, como vos decís, lo que decimos acá, que todos somos partes del todo y de algo aprendemos de eso, ¿no? Y ahí está la resonancia que vos decís, que tengo que... No sé por qué tengo que escuchar esto, pero bueno. Claro, ¿qué información no me está acoplé brindando? a la... En definitiva, cuando escuchando esto ya no me moleste, no voy a necesitar escucharlo más. Exacto, sí. Sí, porque hay algo, son cosas que están en nosotros. A veces, por más conocimiento que tengas, todos somos humanos y todos vibramos con emociones, con sentimientos, emociones que a veces están tan guardados dentro nuestro que ni sabemos. O sea, podemos tener todo el estudio que querramos, pero hay un momento que algo te va a caer mal y te cae mal. No se puede evitar. Se puede sentir, hay que sentir que te cae mal. Sí, está bien que me caiga mal, está perfecto. ¿Y qué me está mostrando después, ¿no? El tema es no quedarse atado con esa emoción, ¿sí? Por 3-4 días y seguir refunfuñando de lo mal que me cayó y que me arruinó el día y que todo mi día fue terrible por culpa de eso. O sea, me cae mal, me da bronca, está perfecto, ¿sí? Está bien, hay que sentirlo. Por eso el Maestro Jesús dijo, dejad que los niños vengan a mí. ¿Qué quería decir? No que le manden todos los chicos, quería decir que nosotros tenemos que ser como los niños. Es decir, el chico se enoja, a los 10 minutos se olvidó. Claro. Está de nuevo, ¿cierto? Y esa es la mejor técnica para no cargarte de cosas y llevarlas al hombro después, ¿no? Claro, me recuerdo una frase metafísica, creo que de Connie Méndez, que era que el rencor es el cáncer del alma, ¿no? O sea, uno queda atado al resentimiento, al rencor, y toda su vida se tiñe de esa emoción, ¿sí? Entonces, y la otra persona por ahí ya sigue su vida normal, porque claro, ni se enteró que te hizo un daño por ahí, ¿no? Pero uno se queda atado al rencor, a la bronca, y todo lo que haces está teñido con ese rencor y esa bronca. En el principio del mentalismo se enseña también que los pensamientos son cosas, ¿sí? Y que vibran y tienen colores y sonidos. O sea,
Si nosotros tenemos un sentimiento muy fuerte en nuestro interior, de un rencor, un resentimiento, nuestra vibración, nuestro color está siendo oscuro, está tiñendo todo con eso. Entonces mis ojos van a ver eso en todos lados, ¿sí? Entonces, en la medida que yo no suelto ese rencor, sigo viendo. Por eso se dice mucho, depende con el cristal con que se mire, ¿no? Porque muchas veces mi cristal está opacado por las mismas emociones que yo tengo en mi interior y no las veo, no las sé, no las conozco. Pero están ahí y están pintando todo mi exterior, ¿sí? Y yo lo califico. Claro. Ahora viene lo difícil. Seguimos bajando, vienen los chakras pesados, ¿no? Vienen los chakras, sí, podríamos entrar ya después del principio de ritmo, ¿sí? Viene el chakra solar, yo no sé, más pesado, por ahí tenés los 3 primeros chakras que son los chakras más mentales, ¿sí? El corona, el tercer ojo y el laringio, más corresponde con nuestro estado mental, con pensamientos, ¿no? Con las ideas, pensamientos, lo que digo, lo que oyo, lo que veo, ¿no? Entonces, tiene que ver más con ese cuadro mental. Los 3 chakras siguientes tienen que ver más con la parte emocional, ¿sí? Y es un factor importante, muy importante. Entrando por el corazón, que es el que nos va a dar el ritmo de las cosas, bajamos un poquito más y tenemos el chakra solar, ¿sí? El chakra de la personalidad, ¿sí? Ese chakra del ego que llamamos, ¿sí? Que a veces en realidad es más lindo llamarlo de la personalidad, ¿sí? Porque el ego es eso que nos va haciendo, nos va formando, ¿sí? Y nos va identificando como un ser para convivir en esta realidad, ¿sí? Entonces, si perdemos el ego, perdemos hasta nuestra personalidad. De repente ya no sabemos ni quién somos, ni qué hacemos, ni... Claro, no tenemos maestros ya. Claro. Yo no sé si condice o no con la metafísica, pero yo siempre digo que el corazón es el puente entre la espiritualidad y la materialidad. Tal cual. Sí, porque empezás a... ya en el último principio de generación se ve mucho esto, ¿sí? De cómo tienen que estar estos trabajando en conjunto. Claro, un ser armónico, el primero estaría trabajando en armonía con el séptimo, el segundo con el sexto, el tercero con el quinto, y el cuarto, que es el corazón, está libre, que es el puente, claro, que une ambas cosas. Bien, y bueno. El corazón es el mayor de todos los toroides que tiene cada chakra, o sea, nosotros somos un embonamiento no compresivo, pero sí un embonamiento de toroides. Cada chakra es un toroide. Entonces, el más grande, el mayor de todos, contrariamente a lo que muchos pensarían que fuera el mental, no, es el toroide del corazón. Sí, se puede extender. Sí. De hecho, hay un lugar en el corazón que le llaman el espacio sagrado, ¿no? Que se puede entrar en meditación. Y dicen que los médicos saben que cuando hacen una operación no hay un puntito chiquitito dentro del corazón que no se puede tocar, porque si lo tocas el corazón se para. Es el asiento de los átomos permanentes. Mirá. O sea, el átomo permanente físico sería el ADN, pero después vienen los átomos permanentes mental, emocional, intuicional, átmico, búdico. Esos átomos permanentes, el asiento de esos átomos permanentes es el corazón. Mira. Estamos hablando de lo mismo, tal cual. Sí. Buenísimo. Así que nada, el principio de ritmo, después el chakra solar sería el principio de causa y efecto, ¿sí? Ahí ya entramos en el yo soy, el que crea, ¿sí? La causa, y yo soy el que crea el efecto por consiguiente, ¿sí? Entonces el principio de causa y de efecto nos hace hacernos responsables de nuestros actos, ¿sí? Nos hace dejar de echar culpas, dejar de buscar en los demás, ¿sí? O en un político, en un gobierno, en un sistema, dejar de echar culpa a lo que veo, ¿sí? Y empezar a hacerme cargo de lo que yo soy, ¿sí? Entonces, y que yo soy el creador de mi realidad.